Bueno, ahora sí. Vamos que se puede. Vamos que el internet nos va a acompañar. Ahí saludamos a nuestro invitado Emiliano. La invitación. Ahora sí, Emiliano, ¿todo bien? ¿Me escuchas? No, tranquilo, démosle que se enganche bien. Puede que se demore un par de segundos más. Le vamos a dar tiempo al Instagram para que hagamos conexión. Me parece que por ahí vamos. Ahí enganchó. Ya, súper. Está complicadísimo Eh, internet. no, tranquilo. Estamos guardando todo lo que hemos venido haciendo. Por último, después yo le meto una mano a la edición para que no se pierdan todos estos temas que están re buenos. Bien, Eh, para no perder el hilo, recuperemos cuando estábamos hablando del día de cancha en La Plata en relación a lo que sí. se vive fin de semana tras fin de semana cuando hay partido o de gimnasia o de estudiantes. Sí, no, te decía que es una fiesta en realidad. Normalmente, siempre las previas, como te decía recién, van en la calle, digamos, no tanto en los bares y esas cosas, sino que siempre en las inmediaciones del estadio. Así que, no, normalmente se vive como una fiesta. Aparte, últimamente los dos equipos siempre están peleando por algo importante, ya sea o por clasificar una copa o por no perder la categoría. Entonces, la convocatoria siempre es grande, y más que nada con la llegada de Maradona a Gimnasia. Eso fue eh, brutal para el hincha de Gimnasia, y creo que para toda la comunidad futbolera, digamos, de Argentina. Lo que genera Maradona cuando sale del Estadio del Bosque es increíble. En cualquier cancha de Argentina lo reciben como si fuese Dios. Es así. Hay algo que nosotros en Antofagasta nunca vamos a sentir, y es que tengamos a nuestro clásico rival al lado de nuestra casa, que entre vecinos por ahí nos puede tocar algún rival en el fútbol. ¿Cómo se siente esa rivalidad en las calles de La Plata y si lo podemos llevar un poco al periodismo también? No, a nivel periodístico no hay tanta rivalidad. O sea, se trata siempre con respeto, obviamente. Yo como hincha de Estudiantes normalmente opino y hablo de Gimnasia en el programa sin ningún tipo de problema, siempre que se maneje con respeto. Eh, Después, a lo que es a nivel hincha, sí, es inevitable el tema de las cargadas, el tema del día a día. Eso está siempre, eso está siempre. Es lindo, Eh, a eso voy. Si nos puedes es lindo. contar de manera respetuosa, ¿cómo es gastar al vecino cuando, por ejemplo, estudiante le mete cuatro a gimnasia? ¿Cómo es ese día para cada uno, cuando se gana o cuando se pierde? Bueno, mirá, en este caso hay una particularidad. Ya entre Estudiantes y Gimnasia hay un historial de 10 años que Estudiantes no pierde contra Gimnasia, ¿no? Y estuvo el famoso partido que Estudiantes le ganó a Gimnasia por 7-0 en un clásico histórico. Obviamente que esa cargada perdura durante todo este tiempo, digamos, en los años. Con el famoso ese 7-0 no se olvida más. Y pasó lo mismo cuando Gimnasia, por ahí, qué sé yo, hubo un clásico donde Estudiantes lo perdió 4-1, que Gimnasia lo ganó ampliamente, claramente, de manera superior en todo sentido.
y por ejemplo ese clásico durante mucho tiempo se hacía referencia. Eh, es, el tema de las cargadas pasa siempre por ahí, o cuando Gimnasia perdió la categoría, ni hablar cuando Estudiantes salió campeón de la Copa Libertadores, o los campeonatos locales, y bueno, y está el tema de la falta de campeonatos de Gimnasia. A ver, Gimnasia no cuenta con títulos supuestamente oficiales, entonces eso lleva siempre a una cargada generalizada. Es muy normal de verlo eso. Para que se me desacomodó esto. Dale, tranqui, tranqui. Ahí lo vamos acomodando. A mí me encanta que nos cuentes eso porque un poco esta charla, ya te voy a preguntar por los chilenos que están en Estudiantes de La Plata, quiero hablar de Juan Sebastián Verón, del Vasco Gonzábal, que es oriundo también de allá, canterano de tu equipo que dirige acá en Antofagasta, pero me quiero quedar un poquito en el folclore del día a día porque a mí me matan siempre cuando yo pido un poquito a la gente de que vaya a la cancha, de que muestre más corazón, porque acá se habla mucho de la camiseta, pero creo que el gesto primordial para un futbolero es ir a la cancha, ¿no? El gesto primordial es ir a la cancha, sí, o sea, si vos acá en Argentina, si no vas a la cancha, es como que no sos hincha. Se lleva a ese punto. Es un poco fuerte. A ver, yo lo entiendo, pero normalmente es, si no vas a la cancha, no sos hincha del club. Donde es algo que no está bien, no es real. Yo entiendo de esa frase mucha verdad y la comparto, pero claro, entiendo que hay gente que quizás por tiempo, por responsabilidades, hay mucha gente que trabaja los fines de semana, que tiene familia muy grande, pero en Económica. Chile económicas también, las entradas acá en Chile son de altísimo valor y eso se respeta siempre, pero lo que tú dices me cala muy hondo porque la gente pudiendo incluso prefiere la comodidad de la televisión. Y me parece que Argentina pasa totalmente lo opuesto. Sí, o sea, a ver, la comodidad de la televisión acá en algún momento se utilizó mucho por el tema de la violencia en el fútbol. Hoy normalmente las canchas están más tranquilas, no tenemos los incidentes que solíamos tener antes, eh, pero también un poco juega. Yo te puedo hablar en el caso de acá, por ejemplo, hoy para ir a la cancha de Estudiantes, para poder presenciar un partido, tenés que ser socio del club. Si no sos socio no podés ir, por una cuestión de capacidad. Estudiantes armó un estadio hipermoderno, creo que está a la altura de de algún club europeo, eh, pero le tuvo un problema con el tema de la capacidad. Estudiantes supera en socios la cantidad de gente que puede entrar al estadio. Entonces lo que se hizo fue un ranking, algo muy difícil de explicar, que se entienda, pero te doy un ejemplo. Estudiantes tiene, ponele, 40.000 socios y tiene capacidad para 30.000 personas. Entonces hay mucha gente de Estudiantes que queda afuera. A veces pasa lo mismo con la gente de Gimnasia. Con la llegada de Maradona, el estadio no dio abasto muchas veces, y hubo gente que también queda afuera. Después el tema económico, a ver, las entradas del fútbol argentino son caras, no son baratas, no son accesibles para todo el mundo. Pero lo que tiene de bueno es que la cuota societaria de cada club te permite pagar un monto donde a vos después te permite entrar a la cancha, que es mucho más barato que si vos comprás una entrada popular, por ejemplo. Ni hablar Claro. de una platea o de algún lugar más privilegiado, ¿no? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si yo te digo, qué sé yo, cuando se arregle todo, Emiliano, voy de visita a La Plata, voy con mi novia, queremos ir a la cancha? ¿Cómo es que un turista, como yo en este sentido, podría hacerse de un ticket para ir a ver estudiantes o para ir a ver a gimnasia? Imposible. Para ir a ver estudiantes es imposible. O Olvídate, sea, ni siquiera olvídate. lo que hay en Buenos Aires, por ejemplo, en estos kiosquitos donde te venden quizás entradas para el clásico Boca River, en eso en La Plata no tranza. No, no. No, en estudiantes hoy es muy complicado. De hecho, para nosotros,
y hablo en caso personal, se me está haciendo difícil también entrar como prensa a Estudiantes, por una cuestión también de capacidad. O sea que es difícil, es difícil. Por ahí en la cancha de gimnasia es más fácil, pero en la cancha de Estudiantes te diría que no. Bueno, pasando un poco a lo que te toca vivir como periodista, tú ya lo dijiste, no te molesta decir de que eres hincha de Estudiantes, y como periodista hincha, ¿qué es lo que te toca cubrir diariamente del equipo? ¿Cómo es el tema comunicacional interno del club para con los periodistas como tú? ¿Y qué es lo que a la gente le importa? La gente está atrás del once titular del fin de semana, quiere saber del día a día de los entrenamientos, quiere saber el chimento, con quién salen los futbolistas. ¿Cuál es el paladar del hincha también de Estudiantes o argentino en general cuando se trata de prensa, ya sea partidaria o prensa en general deportiva? Mirá, lo que acá más se busca normalmente es el tema del once inicial, quién va a jugar. Se hace mucho hincapié cuando empieza el mercado de pases, es tremendo, es agobiante. El chimento un poco alimenta, ahí como dice Marcelo, pero más que nada es el día a día, ¿no? Si hay alguna lesión, si están todos a disposición para llegar al fin de semana. Acá hay mucho por ahí, cuando se hace recelo con algún jugador, lo importante es saber si va a jugar ese jugador o no. Viste, a veces son casos muy puntuales. Eh, pero sí, más que nada es el día a día. No sé si a veces le importa mucho a la gente el tema del entrenamiento, o lo que se entrena. Hay muchas personas que sí, obviamente, pero normalmente es quién va a jugar. ¿Quién va a jugar? ¿Qué es lo que piensa el técnico? No se basan por ahí tanto en los jugadores, sino siempre acá se cala mucho en el tema de los DT, ¿no? Nosotros hace poquito, en Estudiantes, lo teníamos a Gabriel Milito, y Gabriel Milito daba tela para cortar cada fin de semana. Los Estudiantes no venía haciendo las cosas bien y todo lo que se refería a nivel prensa iba todo a lo que pensaba, a lo que decía Gabriel Milito. Yo te voy a comentar una infidencia también. Acá en Chile el periodismo no se va muy en contra en lo futbolístico de los protagonistas. Yo entiendo muy bien lo que tú señalas porque acá generalmente cuando un técnico no anda bien, no se le critica o no se le habla de manera constructiva y cuando se comentan algunas cosas en cierto estilo para que el equipo mejore, siempre el entrenador de turno se lo toma muy mal a la defensiva. Hay un juego también allá en Argentina que uno lo nota mucho desde acá, que el protagonista, ya sea el jugador o el técnico, se banca la crítica. Es capaz de hacer esa separación de lo futbolístico con lo personal. Sí, acá depende de los casos, como seguramente pasa con algunos personajes allá en Chile. Hay técnicos que se aguantan la autocrítica y hay técnicos que no. En este caso, por ejemplo, yo te estaba hablando recién de Gabriel Milito, es una persona que no soportaba mucho la crítica, siempre tenía alguna respuesta como para salir, eh, era bastante reacio con el tema de la prensa también. ¿Por qué crees que pasa eso? Porque en realidad el periodismo, yo acá te quiero mostrar, porque quiero citarte una frase después. Este libro lo compré Sí, es de Dante Panzeri. Yo a Dante Panzeri lo descubrí leyendo cosas en internet y todo. Lo voy a abrir ahora, lo voy a abrir ahora. Dame un segundo, acá lo tengo marcado. dale. Dentro de este libro, que es como un almanaque de muchos escritos que él escribió, dice así, eh, ni la popularidad ni el gustar son los objetivos de la misión periodística, ni la impopularidad puede ser el índice de que ella se cumple según el medio en que se desarrolla. El periodista que pregunta cosas de fútbol pasa a ser impopular, el periodista que pregunta cosas de fútbol pasa a ser enemigo. Yo no lo comparto, a mí me toca vivirlo casi todos los días, pero
¿A ti te toca sentir eso, según lo que me cuentas de lo que pasó con Milito en este caso? Uno tiene la imagen de que en Argentina el protagonista tiende a ser autocrítico, son mucho más Sí, futboleros ustedes al final del día. sí, 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 sí. Acá no creo que sea, no se maneja de esa manera. Real que pregunta no es impopular. La gente también busca eso. Y el jugador, el protagonista, por eso te digo, en algunos casos comparte y en algunos casos no. Depende de la personalidad de cada persona, ¿no? Valga la redundancia. La personalidad de cada uno te lleva a que puedas tener eh, protagonistas que pueden hacer una autocrítica y protagonistas que no. Pero normalmente el protagonista se presta a la autocrítica. Bueno, en Estudiantes de La Plata hoy por hoy ha habido mucha presencia de chilenos, de jugadores chilenos Uh que en el -huh. último tiempo han nutrido el primer equipo. Gonzalo Jara, ahora está Fuentes, que salió de Higgins. ¿Cuál es Sí, tu evaluación de estos jugadores chilenos que han pasado últimamente por Estudiantes? Rodrigo Meléndez en algún minuto, algunas décadas atrás también, no sé si lo recuerdas. sí, 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 Calule, Calule. Calule Meléndez. Eh, yo creo que siempre que hubo jugadores chilenos en Estudiantes, rindieron. Eh, Me acuerdo también estuvo Osorio, no sé si lo recuerdan, Osorio. Sí, Alejandro Osorio. Osorio, o sea, exactamente. Eh, Siempre rindieron. Hoy, a ver, tenés lo más presente, lo más próximo fue Gonzalo Jara y Fuentes. Gonzalo Jara que tuvo un paso raro por Estudiantes. Arrancó bien, era una de las piezas fundamentales en la defensa. Algo pasó en el medio, que si bien nunca se terminó de aclarar, se supone que es por una cuestión de comportamiento o alguna discusión que tuvo con Milito, que Gonzalo Jara fue desplazado del primer equipo, hasta que, bueno, obviamente se fue de Estudiantes. Y Juan Fuentes arrancó también con Milito, lo trajo él porque lo conocía de O'Higgins, arrancó jugando de número 5 unos partidos y después volvió a la posición donde Milito lo había inventado, que era de marcador central. Yo me acuerdo que, bueno, cuando vino a Estudiantes, un poco googleando, leyendo de dónde venía, quién era Juan Fuentes, la posición original de él era número 5 y Milito lo transforma en marcador central. Y hoy en día es, no sé si una pieza fundamental, pero está firme en Estudiantes. Creo que tiene futuro. Está bueno que nos lo digas porque hay una renovación total en la selección chilena. Fuentes es uno de los pocos extranjeros que tiene minutos, que tiene permanente roce con la titularidad en Estudiantes de La Plata y uno lo anticipa que será protagonista una vez que se arregle todo en el mundo. Como no sé si pieza clave de la selección, pero sí estará en las nóminas consecutivamente durante las clasificatorias a Qatar. Y la Sí, cuna de yo creo que sí. estudiantes siempre aporta un plus, o sea, jugar en estudiante no es cualquier cosa. No, 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 obviamente, y yo creo que va a ser un jugador importante en la selección de Chile. Fuentes es un chico, primero que es chico, es joven, obviamente que le falta, pero es una proyección importantísima. Para Chile va a ser un jugador, yo creo que un jugador fundamental en algún momento. Te quiero llevar Aguardame, ahora. Sí, aguardame un segundito que voy a prender un poco la luz de afuera. dale. Bueno, comunidad futbolera, estamos con Emiliano Álvarez, periodista deportivo, periodista viviendo en La Plata, hincha de estudiantes, conversando de fútbol. Hoy es una tarde de fútbol, la semana entera la tomamos como estamos al horno a puro fútbol. Ahí estamos. Dale, yo te decía que te quiero llevar un poco al presente nuestro acá en Antofagasta. El año pasado llegó como director técnico Juan Manuel Asconzábal, un DT
de bastante recorrido, un jugador que tuvo mucha trayectoria en Argentina, en Europa, y que tiene, creo que, una unión bien especial con Estudiantes. Él es mucho del paladar de Estudiantes. Él representa mucho lo que es la camiseta de Estudiantes. No sé qué es para ti, Juan Manuel Asconzábal. Mirá, yo como cuando era chico, o sea, mucho más joven, en la época del año, te estoy hablando por ahí, 95, 96, 97, el Vasco era un referente en Estudiantes y un gran jugador, un muy buen marcador central. Eh, pero bueno, lo que pasa en Estudiantes es que muchos de los jugadores que se crean o que están mucho tiempo en el club suelen sentir ese famoso sentido de pertenencia. Eh, vas a encontrar pocos personajes que hayan pasado por Estudiantes que no hayan quedado enamorados con el tema de la institución. Es algo que acá por ahí a veces se le llama mística o más que nada eso de el sentido de pertenencia. Son todos los que han pasado por Estudiantes, todos. Muy ¿Y pocos. cuál es esa, Eh, sí, sí, decime. te decía, cuál es la mística de Estudiantes? ¿Por qué la institución perfora la carne humana y llega al corazón o al alma de los jugadores, de los hinchas, de los técnicos que pasan por ahí? La verdad que es algo muy difícil de explicar. Yo creo que habría que vivirlo como jugador o como parte del club, ¿no? Si uno te habla como hincha, te puede llegar a decir que lo que es la mística de Estudiantes se crea desde que uno es chico y se pasa a través de las generaciones. En mi caso, mi viejo, mi papá, cuando vivía y, y compartíamos esos momentos de fútbol, siempre me hablaba de la época de Bilardo, de la época de Subendía, de lo que era el fútbol, de lo que era Estudiantes, y uno lo va como generando, ¿no? Adentro. Después lo que es la mística es algo muy relativo, no es algo tampoco, yo no lo tomo como algo tan real. Sí que Estudiantes muchas veces se forma una familia, por lo menos es lo que hablan los protagonistas, ¿no? Los que pasan por el club. Yo creo que también es un poco por la gente, es un poco o sea, por el hincha, es un poco del club, la gente del club normalmente siempre es gente muy amable, te hacen sentir como en tu casa, así que yo calculo que es por eso. Todas las cosas que nos cuentas y que nos describes, esto lo digo muy positivamente, te lo cuento, se lo comentamos a la gente. Acá en Antofagasta no lo podemos sentir, lamentablemente. El club es una empresa, es una sociedad anónima. El presidente no es hincha, el presidente no va a la cancha. El club prefiere tener la entrada más cara para que entren menos personas al estadio, no hacer una especie de canje o de gancho para que ingresen más personas a ver al equipo. Es como un mundo paralelo, pero al revés. Y acá hay un temita que yo te quiero llevar también a que nos cuentes. En Chile en general, no solamente Antofagasta, las divisiones inferiores no existen. Aquí las divisiones inferiores se nutren de jugadores que juegan en ligas amateur, en ligas laborales. Acá hay mucha empresa con poder económico que le paga cierto dinero a chicos de 14, 13 años de edad para que representen esas camisetas. En el mundo laboral en Chile es muy alta el nivel de competencia, el que es campeón, se nota mucho esa rivalidad y hay algunos clásicos incluso a nivel empresarial y no tanto a nivel futbolístico. Pero en Estudiantes de La Plata uno detenta y conoce que el chico que sale de la cantera de Estudiantes juega como lo que era Estudiantes. Es una formación no tanto académica, sino también futbolística. Y se nota también el chico que debuta, que tiene conocimientos, que tiene todo lo que necesita para jugar en primera. Acá en Antofagasta, en Chile, no lo vemos. ¿Qué nos puedes contar del trabajo de estas inferiores que tiene Estudiantes o en el fútbol argentino en general? Sí, acá el tema de las divisiones inferiores es importantísimo.
te diría que es la base de cualquier equipo que quiere lograr cosas. Estudiantes, en el caso de Estudiantes, por ejemplo, los mayores logros últimos, de los últimos 10, 15 años, fueron con base de jugadores de inferiores. Y el jugador de inferiores trae eso que estábamos hablando recién, esa mística, ese amor por el club, y se lo forma mucho como persona. Se hace mucho hincapié, más allá de lo futbolístico, que es lo importante o a lo que se tienen que dedicar, se los forma mucho como persona, se los trata como gente, se los cría. Acá existen, están en la parte de los comedores. Si hay chicos que vienen del interior del país, tienen un lugar donde quedarse, donde estudiar, donde alimentarse, tienen todas las comodidades. Acá se maneja mucho eso, se pregona con que el jugador de las divisiones inferiores es el futuro del club. Simplemente es eso. A ver, Estudiantes ha hecho ventas a Europa últimamente muy altas, en el caso te puedo nombrar, José Sosa, Carrillo, Correa, Coit, que fue jugador de selección, Ascasíbar, otro jugador de selección, y son todos jugadores que fueron saliendo de las inferiores del club. El último, el más reciente, fue Matías Pellegrini, que se fue a jugar a la MLS, otro jugador que viene de las divisiones inferiores y se vendió en un monto casi récord. Bueno, acá nombran a Duván Zapata, pero Duván Zapata no fue de las divisiones inferiores, Duván Zapata vino de Colombia. Sí. Es la base económica del club, las divisiones inferiores. Acá se le da mucha importancia. Si bien un equipo cuando se tiene que reforzar, los clubes salen a buscar jugadores de jerarquía, últimamente se apuesta mucho a los chicos, porque es la mejor manera económica de poder mantener un club. El club apuesta mucho, gasta, invierte en esos jugadores para que después den un rédito económico también. Por eso acá se le da demasiada importancia, te diría, a las divisiones inferiores. Y en Estudiantes, sí, no, que te decía que en Estudiantes la mayoría de los entrenadores son exjugadores justamente del club. Está bueno eso. Y, a ver, de los últimos tiempos, tú dirías que los entrenadores siempre tienen alguna ligación con el club, porque eso tampoco acá se ve en Chile. Sí, normalmente sí. Pasa mucho en muchos clubes. Estudiantes es un club que normalmente trae jugadores, trae técnicos que son ligados al club. Ahora que se fue Milito, por ejemplo, el entrenador es Leandro de Sábato, que estaba dirigiendo la reserva, que viene a ser la juvenil, anterior a primera, y ahora se hizo cargo del primer equipo. ¿Cuál es el objetivo de Sábato? Desarmar un poco los jugadores de nombre en Estudiantes y armar un plantel con una columna vertebral, con jugadores de jerarquía y apostar un poco a la juventud. Volvemos a lo que te dije recién. Qué interesante. Y en el ámbito informativo, ¿la gente está pendiente de las semillas de Estudiantes? Cuando debuta un chico en el primer equipo, ¿saben, lo reconocen, ya lo tienen identificado o no? Sí, tal cual. Sí, es así. En el último tiempo apareció un jugador en Estudiantes que se llama Darío Sarmiento, que no sé si lo tenés visto, pero es un jugador con una jerarquía, tiene apenas 16 años, para que lo entiendas, muy chico. No se lo quería presionar, está jugando de a poco, está entrando en la primera, pero es un jugador desequilibrante, es un jugador con gambeta, y la gente cuando aparece algo así se desespera porque juegue, se desespera por verlo en cancha, se desesperan eh, por tenerlo, porque saben que muchas veces el jugador que viene de abajo, de las inferiores, da mucho más que el jugador que está de jerarquía en el equipo. Bueno, acá pasa totalmente lo contrario, o sea, por eso es tan rica esta charla comunidad futbolera y que Emiliano nos cuente todas estas cosas. Acá en Antofagasta
este año, la primera fecha, debutó un canterano que nosotros veníamos siguiendo hace un par de años, lo voy a nombrar Ujú. Simón González, un chico de 18, 19 años, y la gente no tenía puta idea quién era. Y la gente decía, pero ¿quién es él? ¿Y qué número tiene? ¿De dónde salió? Y por ahí, eso es lo que te comento yo, que yo como periodista y me hago cargo, no es que rivalice constantemente con la gente, pero a la gente igual hay que pedirle un poquito. No se le pide mucho, nada más que conocer quiénes componen un primer equipo. Y me parece que en Argentina tú dices que pasa totalmente lo contrario. O sea, cuando ven a un chico que tiene condiciones, lo quieren ver pronto porque es parte de la casa. Y si es un chico que por ahí no tiene condiciones, quieren ver qué es lo que pasa. O sea, está siempre latente. Muchas veces se da que el hincha prefiere un club, un jugador que venga de las inferiores a un jugador que venga de afuera. Estudiantes, por ejemplo, tuvo muchos fracasos trayendo jugadores de relativa experiencia y terminaron rindiendo mucho más los chicos. Entonces, yo creo que pasa por ahí, el tema pasa por ahí. Y cuando hablamos de experiencia de nivel internacional, te puedo nombrar a Marco Rojo, a Javier Mascherano, que son mundialistas con la selección argentina, han jugado en los mejores equipos del mundo. Llegaron a Estudiantes esta temporada y ¿cómo se les ha tratado? ¿Cómo ha sido el trato con la prensa? ¿Cómo está el rendimiento? ¿Y cuál ha sido la expectativa también de la gente con estas estrellas del fútbol, por así decirlo? No, la expectativa es altísima. Con el caso de Rojo, por ejemplo, hubo el problema de que llegó, debutó, se lesionó y luego se suspendió el fútbol. O sea que la gente mucho no lo pudo ver. Mascherano, por ejemplo, cuando llegó fue una especie de revolución como cuando vino Maradona a Gimnasia, lo que hablábamos hoy. Se lo recibió en el estadio, con un estadio lleno, repleto, un día sin partido, o sea, se abrieron las puertas del estadio para que el socio pueda entrar y recibir a Mascherano, por ejemplo. Y ya se hizo como una mancomunión entre el jugador y la gente. O sea, hoy Mascherano no tiene ninguna, ninguna vinculación con Estudiantes y ya pasa a ser un jugador que parece que hace años que está en el club. Es algo fuerte, es algo lindo, y con la prensa, bueno, obviamente tienen muy buena relación, igual que el caso de, por ejemplo, Mariano Andújar, otro jugador de selección y que también tiene muy buena relación con la prensa, Rojo también. Eh, Después, hoy mucho más a nivel jerarquía así, de ese estilo, no tenés en Estudiantes, pero hay. Y el caso Mascherano creo que fue la revolución en Estudiantes. En esta línea, Emiliano, a mí siempre me gustó ver jugar a Juan Sebastián Verón. Cuando yo era más chico, lo consideraba, si es que no el mejor volante mixto del mundo, uno de los 5 mejores volantes de su tiempo, de su era. Para ti, como hincha, primero, ¿qué significó en tu vida periodística o tu vida futbolística la figura de la Brujita Verón? Y como hincha, la verdad que cuando volvió a Estudiantes fue algo increíble. Yo tuve la suerte de verlo debutar a Verón con la camiseta de Estudiantes, cuando Estudiantes estaba en el Nacional B, en la segunda categoría, y ya pintaba para ser un jugador distinto en ese momento. Después pasó lo que pasó, ¿no? Su carrera, Boca, Europa, bueno, todos los equipos donde jugó, que fueron siempre equipos importantes. Y la vuelta de Verón a Estudiantes a nivel futbolístico fue otra revolución. O sea, desde que Verón llegó a Estudiantes, Estudiantes logró títulos locales, Copa Libertadores, estuvo muy cerca de ganarle al Barcelona en el Mundial de Clubes, donde creo que hizo un partido realmente digno, así se haya perdido. Yo es el día de hoy que por ahí me pongo a ver los resúmenes o me pongo a ver el partido y digo, es increíble cómo se perdió ese partido. Pero bueno, se jugó contra un equipo, yo creo que el mejor Barcelona de los últimos años, fue el mejor, sin dudas, y coincido con vos, para mí Verón en su esplendor fue
uno de los mejores volantes mixtos del mundo por lejos, por lejos. ¿Qué sentías cuando Estudiantes de La Plata jugó esa final del mundo con Barcelona? Nosotros como equipo Antofagasta estamos soñando por ahí tocar la puerta de jugar una primera Copa Libertadores, pero ustedes ya tienen campeonatos de Copa Libertadores, que es la copa para mí más bonita de la tierra, mejor que la Champions, Sí, y coincido. jugar una final del mundo con el mejor equipo del mundo. ¿Qué sentías en esos momentos? Nervios, nervios, nervios y miedo. Y a la vez se sentía como una especie de orgullo importante, ¿no? Porque volvemos a lo que es la mística. Yo recuerdo cuando mi papá me contaba del Estudiantes campeón del mundo en Manchester, en Old Trafford, y haberlo podido vivir eh, en carne propia fue muy intenso. La verdad que fue muy intenso y era algo que uno no pensaba vivir. Yo creo que ningún hincha de Estudiantes se pensaba que Estudiantes podía llegar a lograr jugar una final de la Copa del Mundo nuevamente, ¿no? Por más que ese equipo de Estudiantes era un equipo letal, que aparte de jugar lindo, era muy difícil, era un equipo muy duro para hacerle un gol, muy duro para atacarlo. En la mitad de la cancha te mataban a patadas, hacían dupla Verón y Braña y era un mediocampo impresionante, ¿no? Después tenías Enzo Pérez, bueno, grandes jugadores, Boselli y la Gata Fernández en su mejor momento. Eh, pero sí, creo que se sintió mucho nervio y cuando terminó el partido lo que se sintió es lo que yo te decía recién, satisfacción, satisfacción. Yo no me sentí en ningún momento decir, pucha, se nos escapó esta copa. No, se jugó con mucha dignidad. Creo que Estudiantes murió de pie, como se dice. Y déjame llevarte un poquito al terreno de esta rivalidad que para mí no es tan rivalidad. Creo que Chile boicoteó y perdió toda chance de generar un pequeño nuevo clásico en el fútbol moderno entre Argentina-Chile, Chile-Argentina, tras esas dos finales de Copa América. Luego tuvo algunas posibilidades, por ejemplo, en las últimas eliminatorias, Chile de ganar en Argentina, no lo hizo. Para mí, Argentina obviamente tiene una paternidad lógica con Chile, pero ¿cómo lo vivió el mundo futbolero argentino perder dos finales con Chile a penales en Copas Américas, con el aliciente de que Messi todavía no gana un título con la selección mayor? Se vivió fuerte, fue un golpe durísimo para Argentina. Creo que si no hubiese sido Chile, era lo mismo. Acá el tema de Argentina-Chile, todos sabemos por dónde viene el tema de la rivalidad, así que creo que fue duro por eso. Hubiese sido duro perderlo con Uruguay, con Brasil, con Paraguay, lo mismo. Pero en lo que es a nivel selecciones, el argentino está, yo creo que bastante frustrado. Tuvo su cuotita de felicidad en esa final donde también se le escapa a la selección por muy poco. Pero bueno, el tema de la rivalidad con Chile fue un golpe duro, no te voy a mentir. Bueno, yo sé que muchos chilenos, yo no para nada estoy de acuerdo con que gastan todavía el argentino, para mí eso ya fue, perdimos toda chance, te lo digo honestamente, perdimos pero toda chance de generar un mini clásico que hubiese estado muy bueno para las generaciones que vienen. Pero tú comentas algo que para mí me interesa mucho saberlo de ti, que es que ¿por qué el Ujú. argentino es más hincha de su club que de la selección? Porque acá pareciera que Chile depende de la selección adulta, lo que nosotros llamamos la roja. Y cuando el equipo anda mal, más o menos o bien, como que da lo mismo. Como que al chileno solamente está para cuando se tiene que gritar campeón. ¿Por qué eso no pasa en Argentina? Mirá, no soy la persona indicada, porque justamente no soy hincha de la selección.
Mirá cómo te lo digo. No, yo soy hincha del fútbol argentino, me gusta todo el fútbol argentino, lo vivo con otra pasión, y no me provoca la misma pasión, o no me provoca lo mismo ver un partido de Argentina-Chile o Argentina-Brasil que un partido Estudiantes-Gimnasia, por ejemplo, o un Boca-River. Eh, pero creo que también es un poco por lo mismo, creo que en mi caso, por ejemplo, tengo un recelo con la selección, con el tema del juego. Me parece que siempre se pidió en Argentina que haya más jugadores locales, jugadores que tengan otra hambre, y no solamente el tema de los jugadores europeos. ¿No? El caso, vos lo dijiste recién, ¿cómo puede ser que teniendo hoy al mejor del mundo no se pueda lograr ni siquiera un título de Copa América? Y es algo medio difícil de entender cuando vos tenés, cuando vos no ves el 11 de la selección argentina, están los mejores, siempre están los mejores, pero nunca se logra nada. O sea, te termina como frustrando un poco todo eso. Yo comparto contigo, yo sí soy hincha de la selección chilena, pero nunca a tal nivel de volverme loco. Para mí Antofagasta es el tema número uno, número dos, número tres en mi mesa, por lo menos en la mía. Y me gustaría también reconocer en muchos compatriotas míos que tuvieran también esa, no sé si la misma opinión, pero sí el mismo sentir, porque aquí cuando se habla de las elecciones, casi que los seleccionados chilenos son intocables, no se puede hablar de mal de Alexis Sánchez, no se puede hablar mal de Arturo Vidal, porque como juegan en Europa son dioses. Y lo que tú me cuentas o lo que yo entiendo es que en Argentina se piden incluso más jugadores locales, porque ustedes también lo viven de manera distinta. El fútbol argentino es muy rico en un millón de cosas. Y en Europa por ahí el protagonista, en este caso el jugador, ya sea de la nacionalidad que sea, tiende a entrar a otro mundo, un mundo que nosotros, creo, me parece, no conocemos o no logramos entender. Sí, acá igualmente, en el caso por ahí más resonante, que es el caso de Messi, el periodismo se encarga de pegarle. De hecho, Messi muchas veces ha tenido problemas con el tema del periodismo por eso mismo, ¿no? Eh, pero la verdad que a veces yo tampoco lo entiendo. Yo digo que Messi es indiscutible, pero a nivel futbolístico en la selección ha dejado bastante que desear. Aquí un amigo, Julián, te pregunta para ti actualmente quién es el mejor jugador argentino en la liga. Y es una pregunta, puede haber un par, pero yo creo que Nacho Fernández, de River, creo que fue el jugador de la liga el más parejo, junto por ahí con Enzo Pérez. Los dos de River. ¿Para ti River es el mejor equipo que juega en Argentina actualmente o es Boca el actual campeón? No, River, por lejos. River por lejos. Es el mejor equipo. Hoy en día es el mejor equipo. Y en la selección, ahora que Estudiantes meta un jugador, se ve muy difícil, es como sería un sueño, o crees tú que la tendencia va a ser que Argentina empiece a acomodarse también con jugadores locales. En Chile, como yo te decía, ahora se vienen las vacas flacas. Alexis ya está en lo último de su carrera en Europa. Arturo Vidal después de Barcelona no creo que meta un contrato millonario o otro club grande. Aranguis está en el Leverkusen, Claudio Bravo lo mismo, y te nombro solamente a estos cuatro porque ya no hay más. Chile va a tener que recurrir a la liga local. Sí, yo creo que no, que yo creo que en Argentina va a seguir funcionando el tema de los jugadores europeos. Veo muy difícil, salvo eh, algunos casos perdidos del fútbol local, que también por ahí, por una cuestión de edad, hay que ver si llegan para el próximo mundial. Pero normalmente creo que no se va a mover ese termómetro, va a seguir siendo jugadores del nivel europeo. No, no creo que haya mucho hoy en Argentina como para conformar una selección. Sí, por ahí algún jugador, como te decía recién, que forme parte,
pero no va a ser la columna vertebral de la selección. La columna vertebral va a seguir siendo siempre los jugadores europeos. Nos queda tiempo todavía para hablar de un temita que yo te quería preguntar sobre el periodismo deportivo argentino, sobre todo a nivel futbolero. Sabemos que en Argentina se cubren todos los deportes como si fuera el número uno, pero el más popular siempre sigue siendo el fútbol. Sí. Yo siempre lo hablo con los amigos, y de esto lo hemos hablado contigo de manera íntima por WhatsApp. Es que a mí me llama la atención esta modalidad de televisión que tienen los programas algunos argentinos que son de mucho debate, pero con mucho calor humano. De repente ese calor humano lleva un poco a elevar un poquito la voz, a decirse cosas que en la calentura propia o no se dirían o simplemente quedan para otro tipo de espacio, no para la televisión, sobre todo al aire. ¿A eso le gusta a la gente o es algo propio de ustedes que nace y que el fútbol hace detonar? Las dos cosas. A la gente le gusta y a nivel fanatismo es algo propio que siempre se hace detonar, digamos. Siempre se detona. Es muy difícil que vos veas dos argentinos hablando de fútbol y que no se termine elevando la voz o se terminen peleando. Es muy normal, eso es muy normal acá. Es una cuestión de fanatismo, digo yo. Y Y en lo que te toca hacer hasta en a los ti, periodistas, ¿eh? eso, en lo que te toca hacer a ti, ¿te has envuelto en algún debate en la radio, en algún canal, bien caliente, hablando de estudiantes, hablando de fútbol en general? Trato de que no, trato de que no. Normalmente trato de que al aire no se haga eso, eh, pero en los cortes por ahí vienen las chicanas o la pelea o la discusión fuerte. Pero tratamos muchas veces, en mi caso personal, de que al aire no salga porque queda feo. Ahí están A mí, diciendo, mirá, ¿ves? Pagani, sí. Pagani es un ejemplo, por ejemplo. Para ti, Horacio Pagani, que queda feo lo que él hace en vivo al aire. Es un personaje, es un personaje, Y, nada más. a ver, yo te voy a nombrar dos programas que ahora ya no sé si están al aire, no he visto, pero hasta antes del coronavirus yo estaba viendo, que es Presión Alta de TIC, y Sí, no lo sigo. creo que hasta hace muy poquito estaba No Todo Pasa al aire, con Diego Díaz en la conducción. Sí, Eh, y me parece que ese es un grupo humano, o es mi tipo de programa, como a mí me gusta decirlo. Ese es mi tipo de programa, y por eso termino viendo televisión argentina, porque acá en Chile es todo aburrido. Cuando hay un debate, se llegan a ver silencios en un estudio de televisión. Imagínate lo que es eso, claro. silencio hablando de fútbol. Y por ahí No, increíble. no sé si yo estoy un poco loco o realmente los futboleros uno lo tiene que ir encontrando, y en esos espacios uno lo encuentra, por lo menos yo. Claro, no, acá en Argentina eso te diría que es imposible. Normalmente cualquier programa de televisión de fútbol terminan siempre en discusiones. Ahí está el programa de Fox, donde está el Cabezón Ruggeri, por ejemplo, que es otro personaje del estilo Pagani. Se vuelve loco. Y ni hablar cuando hay un debate de la selección. No, acá es imposible que eso pase, esos silencios no se dan, no se dan. Es muy difícil, porque el argentino en realidad es muy futbolero. El argentino es muy futbolero, es muy pasional. Eh, es como hablábamos al principio, es el deporte madre de Argentina. Por más de que se le dé bola al básquet, al tenis, eh, cada vez que el fútbol aparece en el medio, rompe con todo. Es así. Ustedes también tuvieron una especie de estallido social el año pasado, mucha gente en las calles, sobre todo en la época de elecciones, y el fútbol Ujú. seguía. Nosotros el 18 de octubre pasado, el 2019, es una fecha histórica para nuestro país, porque la gente salió a las calles a manifestarse por la injusticia social que nosotros vivimos, que seguimos sintiendo como país. Y la gente decía, no tiene que haber fútbol, no se puede jugar porque hay temas más importantes. Pero el argentino me parece que el fútbol lo logra separar como una actividad no
no como paliativa al dolor, sino que como una actividad propia de ustedes. Nosotros como que el fútbol siempre lo hemos tomado como una distracción. No sé qué nos puedes contar al respecto, si yo estoy equivocado, dímelo por favor. Mirá, yo te diría que el fútbol en Argentina es un paliativo al dolor. Se vive de esa manera. Acá, cuando ahora pasó recientemente lo del coronavirus, si bien la gente lo entiende, está molesta con que no haya fútbol. O sea, importa más que no haya fútbol que la pandemia, por ejemplo. O sea, es un paliativo a todo. El fútbol acá en Argentina se puede estar incendiando el país y la gente va a estar prendida al televisor o saltando en las tribunas viendo fútbol. Acá se respira, se vive fútbol, constantemente. Pero yo la verdad que yo estaría de ese lado. Sería alguien que por ahí el fútbol no lo pararía y di mi opinión también de lo que pasaba en Chile el año pasado. Por ahí no toda la gente comparte y yo también entiendo que no se comparta, pero me parece que el fútbol como tal es una actividad que como cualquier otra tiene sus condimentos, tiene sus actores principales y no está sujeta a lo que pueda pasar o no en un país. Ahora sí te creo con la pandemia, con el coronavirus, que no se pueda jugar porque es lógico. Sí, ahora es lógico. Pero pero cuando se retomen las acciones, cuando quizás, no sé, vamos a ir en una transición de estadios vacíos, sin público, pero cuando se puede ir a la cancha, cuando realmente todo se normalice, a mí me gustaría ver un cambio en mi país, que la gente futbolera realmente, quizás por extrañar incluso tomar un poquito de sol, lo llevara a la cancha. Sí, yo creo que sí, que es así, que es más, mirá, acá en Argentina yo no lo viví por mi edad, pero cuando se vivió la dictadura en el 78, Argentina sale campeón del mundo y la gente estaba más pendiente de lo que era el fútbol, de lo que estaba pasando en las calles. Cosa que por ahí, ahora en Chile, como decías vos, por un estallido social, por una injusticia, la gente se enfocó mucho más en lo que es la sociedad que en el fútbol. Y entendible, es entendible. Muchas veces también son manejos gubernamentales o del Estado o de lo que sea, pero se tapa, muchas veces acá en Argentina se ha tapado cosas por el fútbol, cosas importantes. Bueno, acá también, lógicamente, es un distractor para mucha gente que está en el poder, eso no lo desconocemos, pero en relación a esto, Emiliano, ¿tú qué crees que va a pasar ahora? Sobre todo en Argentina, que es tan futbolera. ¿Se volverá a jugar pronto? Y acá te hago un paréntesis. En Mm. algunas organizaciones multinacionales, multimundiales como de Estados Unidos, la lucha libre, la WWE, la UFC, que son artes marciales mixtas, la NBA también, el básquetbol, están programando regresos a las canchas, o sea, esto no se va a detener por el coronavirus. ¿Qué opinión te merece eso? Estamos hablando, por supuesto, de otras realidades, pero ¿cuál es tu opinión también de lo que pueda pasar en Argentina? Porque me parece que tanto lo que pasa en Argentina o en Brasil, que son los países más futboleros de Sudamérica, van a marcar cierto precedente para las otras ligas. Sí, en el caso de Brasil, todos sabemos cómo están tratando el tema del coronavirus y quizás ellos tomen otra medida con respecto al fútbol. Yo creo que acá el fútbol puede llegar a volver, o se habla de que pueda llegar a volver en junio. Yo lo veo con buenos ojos, con que puede llegar a pasar. Yo creo que acá en Argentina una opinión personal, es esperar pasar el invierno, que va a ser donde esté el pico más alto de la enfermedad esta. Y en este caso yo personalmente priorizo que todo esto transcurra de una buena manera y que no vuelva al fútbol, por ejemplo. Pero eso es una opinión personal. Lo que es a nivel dirigencial de fútbol, acá se está desesperado por volver porque, bueno, es una cuestión económica. ¿Cuál es la realidad de los equipos en primera división respecto a los salarios de los jugadores?
se reconoce también en Argentina que el nivel de salario es mucho mayor que el de Chile, se manejan cantidades de dinero muy altas para jugadores que sobre todo vienen de ligas europeas como, qué sé yo, Macherano, Marco Rojo, que lo mencionábamos recién de Estudiantes. Acá en Chile hay equipos que incluso no les quieren pagar a los jugadores. Acá en Chile tenemos un seguro de cesantía, que es una plata que es como un fondo que uno va ahorrando de su sueldo y lo puede sacar cuando no tiene empleo. Y los presidentes han dicho, bueno, vayan a sacar la plata que ustedes ahorraron. Y no les importa nada. ¿Cuál es la realidad de Argentina hoy por hoy en relación a eso? Mirá, la relación, lo que está pasando ahora en Argentina es que, bueno, muchos dirigentes, muchos presidentes de los clubes están con el tema de bajar los salarios. Como seguramente pasa en Chile, el fútbol profesional tiene salarios altísimos y hay jugadores con costos muy altos, y lo que se está intentando hacer es como equiparar un poco los más chicos o los que menos cobran, descontar un poco, digamos, lo que son los sueldos de los, de los, de los profesionales, el tema de los jugadores más jóvenes y que cobran menos, obviamente. Esa es la medida que se está tomando. El tema es que también es una medida que va a llevar, o sea, tiene sus consecuencias, porque los clubes hoy no viven de los socios, los clubes viven de la televisación, de un poco de la recaudación, no solamente de la cuota que uno pueda pagar como socio del club. Entonces se están buscando ese tipo de medidas. Aquí Julián te hace una pregunta, bueno, en relación a lo que hablamos un ratito atrás, si es que estás de acuerdo con el proyecto deportivo que viene haciendo Juan Sebastián Verón desde que asumió la presidencia de Estudiantes de La Plata. Bueno, le respondo que a nivel personal no estoy de acuerdo. A nivel deportivo no se están haciendo las cosas bien. Creo que cerró muchísimo con el tema de incorporaciones. Creo que es la cuota pendiente que quizás le quede a Verón como presidente, ¿no? Que es conseguir como presidente del club. Después, a nivel institucional, Estudiantes ha crecido mucho, con él a la cabeza, y el logro más grande que tiene hoy la presidencia de Juan Sebastián Verón es sin duda la reinauguración del estadio de UNI 57. Nos van quedando 4 minutos, Emiliano. Nosotros siempre, para terminar nuestra charla futbolera, le preguntamos a nuestro invitado cómo lo ha pasado, cómo se ha sentido, y obviamente te dejamos un micrófono abierto para que tengas que decir lo que se te antoje. Si algo se quedó ahí en el tintero, por favor, micrófono libre para expresarse. No, me sentí muy bien, la verdad que es ameno, aparte ya hay una relación, si bien no nos conocemos en persona, hemos hablado varias veces por privado y siempre de muy buena manera, de muy buen trato. No, nada, así que eso, la verdad que me sentí cómodo. Es lindo poder comparar un poco lo que pasa en otros países. Eh, me llamó mucho la atención el tema de lo que pasa hoy en el fútbol de Chile, como vos me contabas. Yo recuerdo equipos como la U, eh, peleando Copas Libertadores, que hoy el fútbol chileno no lo está pasando. Eh, pero bueno, creo que en algún momento quizás eso se pueda acomodar. Quizás lo que le falta hoy a Chile por ahí es un poco más de tranquilidad social, y después ahí es donde las cosas se empiezan a acomodar un poco y ojalá porque esos duelos de Copa Libertadores entre equipos argentinos y chilenos siempre fueron épicos como pasa con Argentina y los equipos brasileros, justamente. Así que bueno, ese es Bueno, mi deseo. Bueno, yo voy a agregar a tus deseos que ojalá en un futuro muy próximo, ojalá el próximo año, Antofagasta se encuentre en fase de grupos con Estudiantes de La Plata en Copa Libertadores. Emiliano, te quiero Ojalá. agradecer, muchas gracias, un abrazo a tu No, familia, a los tuyos y hasta la próxima.
Igualmente para vos, hermano, y nos vemos pronto. Chao, chao, comunidad futbolera, lo hemos pasado de 10 con Emiliano y les deseamos buena tarde. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vivo. Chao, chao.